Hola, estoy nuevamente acá con ustedes. Antes de profundizar un poco más en los temas que venimos a hablar, yo quisiera como aclarar la diferencia que hay entre cuatro constructos que comienzan de la misma manera, comienzan con la palabra auto, autoimagen, autoaceptación, autoestima, autoconcepto, y además que son palabras que no entendemos, como les decía en el video anterior, comienza igual. Entonces uno tiende a decirlas porque son bonitas y porque están de moda, pero sin entender realmente ni siquiera en qué se diferencian. Y creo que es importante poder diferenciarlas, ¿no? Por eso, bueno, simplemente voy a compartir pantalla como para nombrarlas más adelante. Pero lo que quisiera es como que me escucharan, porque la idea no es profundizar en el concepto de cada una, sino entender las diferencias, ¿ok? No hay un orden, digamos, ¿qué vino primero? Vino primero el autoconcepto, después la autoestima, después, no sé, después la autoimagen, eso no funciona así. ¿Ok? Todos estos constructos se van generando de manera automática, decir automática porque no es consciente, desde el momento en que te concibieron tu mamá y tu papá y estabas en la barriga de tu mamá, ¿sabes? No es tan instantáneo, pero poco a poco. Así como se va desarrollando a nivel intrauterino, pues el cerebro, las neuronas, el corazón, los pies, ¿verdad? También se va desarrollando poco a poco la psique, ¿ok? Que también es una palabra como súper complicada, un constructo extraño. La psique no es más que la representación simbólica, porque no hay algo, no te puedo decir dónde está ubicada la psique dentro del cuerpo humano. Hay gente que considera que es el alma, hay gente que considera que está aquí en el cerebro, pues está igual. No es lo importante ahora, sino entender que hay una representación simbólica donde están todos estos constructos psicológicos que tenemos todos dentro de nosotros y que no hay que hacer nada para que eso se crea solito. El inconsciente lo crea de manera automática, la naturaleza lo ha hecho de esta manera. ¿Okay? Entonces, para poder explicarlos, lo voy a poner en un orden, ¿okay? Pero es simplemente para poder explicarlos, no es porque esto realmente dentro de cada uno de ustedes tenga este orden. ¿Okay? El orden que yo, bueno, lo escribí en el orden que me es más fácil para mí, para explicarlo, ¿no? El primero es autoconcepto. ¿Por qué? Porque el autoconcepto es el concepto que yo me voy generando de mí mismo, que va a ir cambiando, como les dije. O sea, no es lo mismo el concepto cuando tienes un año, a tu concepto cuando tienes 20, a tu concepto cuando tienes 40, o cuando tienes 80. Entonces, tus etapas grandes, que a veces es diferente a 1 a 2 años. Y evidentemente uno no es consciente de ese concepto, pero tienes un concepto de ti desde que naces. ¿Ok? Entonces, ese concepto es lo que te permite conocerte. Y en base a ese concepto, que nuevamente, esto generalmente es inconsciente, ¿sabes? A menos que hayas hecho un ejercicio consciente de invertir tiempo en conocerte, nadie se conoce. Decimos que nos conocemos porque nacemos con nosotros y estamos acompañándonos siempre. ¿Okay? Y si tienes 14 años, tienes 14 años contigo. Si tienes 16, tienes 16 años contigo. Y has vivido experiencias, pero no te conoces. ¿Okay? Sabes conscientemente tu género, tu edad, si te sientes cómodo o no, muy probablemente quizás no estás claro, pero más o menos si sabes ya si eres hetero o eres homosexual o eres bi, o no te identificas con ningún género, todas estas cosas, sabes, bueno, en qué año estás, qué tanto conoces del mundo, pero quién eres tú realmente, tus valores, lo que te nace, tus traumas, eso no lo conoces, ¿ok? Me atrevería, puede haber excepciones, pero me atrevería a decir que no, pero tu inconsciente sí. Entonces, en base a ese conocimiento que tu inconsciente tiene, hay una estima, una valoración, y es agradable o desagradable. ¿Okay? Tú no puedes valorar lo que no conoces. Y si valoras lo que no conoces, estás haciendo un juicio agresivo e inapropiado. Uno tiene que probar la comida primero para después decir si te gusta o no te gusta. ¿Okay? Un poco igual. Entonces, bueno, eso lo hablaremos un poco más cuando profundice más en el autoestima, pero el tema es que tú puedes tener muy buena estima en tu apariencia física, por ejemplo, pero muy mala estima en tus conocimientos en matemáticas y física y química, por ejemplo. O sea, puede pasar y es normal. O sea, no es una cosa global, que tengo buena autoestima o mala autoestima.
Somos complejos y diversos. Por ende, puedo tener habilidades en unas cosas y no en otras. Mi concepto adecuado en un área y en otras no. Y por ende, lo valoro positivamente en un área y en otras no. La autoimagen hace referencia a lo que yo muestro en el afuera, lo que los demás pueden ver, que generalmente está relacionado con tu físico, por eso se llama autoimagen, porque la imagen es lo que se observa, y tus logros, ¿sabes? Lo observable. O sea, se puede observar que yo, no sé, me gradué de bachillerato o no me he graduado, o soy deportista, o soy cantante, o me llevo bien con mi mamá, o me llevo fatal con mi hermana, o soy hijo único o hija única, como en mi caso, de hecho. Todas esas cosas que se observan, el afuera los puede observar, tiene que ver con tu imagen, con lo que tú muestras. Y a veces somos conscientes, a veces no, de lo que mostramos de afuera. Y a veces creemos que somos lo que mostramos, pero la autoimagen es una pequeña parte de ti y de tu identidad, ¿sabes? Somos mucho más que eso. Y la autoaceptación tiene que ver con tu capacidad para concientizar todas estas anteriores y poder aceptarla, que no es conformarse. Yo no tengo por qué conformarme con que, no sé, mi pelo no me gusta. Yo no tengo por qué conformarme con eso, pero sí tengo que aceptar que este es mi pelo. Y en base de aceptar que este es el pelo que tengo, pues poder ver cómo lo modifico para estar más cómoda. Y esto es un ejemplo personal. ¿Sabes? Yo odiaba mi cabello con pasión y locura, pero muchísimo, como hasta mis 25. Yo, toda mi adolescencia lo que quería era raparme el pelo, pero creía que iba a estar peor, así que no lo hacía. Sí. Tuve una inconformidad muy grande, porque era algo observable, que todo el mundo lo veía, yo no estaba de acuerdo con esta imagen que yo mostraba. Y fue hasta que acepté que mi pelo es así. Mi pelo es de este color, con esta textura, así. Entonces pude, bueno, buscarme a alguien que me asesorara, porque aceptando que ya no lo puedo cambiar, esto es lo que hay. Pues puedo buscar a alguien que me asesore y me ayude a saber cómo cortarlo, cómo peinarlo. Entonces, hoy en día adoro mi pelo, ¿sabes? Porque tiene que ver, mi pelo forma parte de lo que soy, de mi imagen, ¿sabes? De lo que yo muestro en el afuera. Esto es un pequeño ejemplo. Pero bueno, si no te aceptas como eres, sino que quieres cambiarte a la fuerza, es muy difícil que logres modificar aquello que sí tienes para que te agrade un poco más. Estos son 4 aspectos que son muy difíciles de vivir en la adolescencia. A mí me hubiese encantado cuando yo era adolescente que alguien me hubiese hablado de esto, cosa que no ocurrió, porque yo la pasé muy mal, ¿sabes? Yo tenía pésimo autoestima, y no tenía ni idea de lo que era el autoconcepto. Y bueno, no, me era muy difícil aceptarme, ¿no? Por ende, entonces, un poco la idea no es que esto va a permitir que ustedes mejoren su autoestima de manera mágica o que ustedes puedan aceptarse de manera mágica. Quizás algunos ya lo hacen, que me parece maravilloso y los felicito, pero sí busca que podamos concientizar que esto forma parte de ti y que es sumamente importante y que tu estado emocional depende principalmente de estos 4 conceptos, sobre todo en la adolescencia, a lo largo de tu vida. ¿Okay? Solamente a lo largo de la vida se van sumando otros factores, ¿okay? Digamos, más complejos. Pero estos 4 siempre van a estar. Y la comprensión de estos 4 aspectos te ayuda muchísimo a conocerte, a saber relacionarte, a saber comunicarte de manera mucho más efectiva con los demás, de manera verbal y de manera no verbal, a saber vestirte, a saber peinarte, a saber funcionar, a saber incluso interactuar con la gente que te gusta, ¿sabes? Me refiero a nivel de pareja, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo hasta acá, creo que ya está siendo demasiado largo y creo que voy a empezar hablando de la autoestima y del autoconcepto en el siguiente video. Vemos. Voy a dejar de compartir pantalla para poder apagarlo. Luego. Hola nuevamente. Ahora sí vamos a profundizar un poco más y adentrarnos un poco más en uno de estos conceptos. El primero es el de autoestima, ¿ok? Y para hablar de autoestima, para mí es muy difícil hablar de autoestima sin hablar de autoconcepto.
Así que esa la sumo, porque no estaba en el programa inicial, pero yo la sumo y las uno, las unifico. Me parece que es mucho más fácil, ¿no? Como les dije, hago como un pequeño recuento. Todos, o sea, todos los constructos, pero estos dos constructos también comienzan a formarse desde que estaban en la barriga de su mamá. No es que eso, ¿sabes? Empezó a formarse cuando tuve problemas en el colegio, cuando me hicieron bullying en el colegio, o cuando, no sé, mi hermano me dio un golpe, o cuando mi primer novio me terminó. No, no. Esto comienza desde mucho antes, ¿ok? Imagínense como para visualmente, yo sé que esto no es nada visual, pero a veces ayuda buscar referencias visuales que comparar. O sea, así como un bebé comienza siendo una semillita así mínima y va creciendo, creciendo, creciendo hasta que es un bebé, no sé, 3 kilos o algo cuando nace. Puede ser un poco menos, pero por ahí. Eh, Hubo un proceso de crecimiento, ¿no? Y de maduración biológica, neuronal. Lo mismo ocurre con estos conceptos. ¿Sabes? Van siendo una cosita chiquitita y van creciendo y van creciendo y van creciendo y van creciendo, evidentemente no en tamaño, pero sí en madurez, ¿no? En base a conocernos. Yo, para poder, voy a compartir con la pizarra, yo para poder ejemplificarlos, ambos los comparo con una casa, ¿ok? A nivel de construcción, nuevamente, trato de buscar cosas que puedan observar, aspectos que puedan observar y comprender para poder hacer como la metáfora con esto que no tiene, con estos constructos. Pues. Una casa está formada por una base, o si ven mi flechita, que es esto que está aquí, ¿ok? Las paredes, el techo, las puertas, las ventanas que no dibujé, muchos otros factores, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista de ingeniería, o sea, como se dice acá, de arquitectura, ¿no? O creo que de arquitectura es la palabra. Bueno, yo no soy ingeniero, pero bueno, lo más relevante desde ese punto de vista, para que la casa se mantenga y no se caiga, es la base. ¿Ok? Evidentemente, las paredes son importantes, el techo es importante, las puertas son importantes, pero si una pared le entra una filtración o la chocó un coche, ¿sabes? Y se cae, pues bueno, se reconstruye. El techo, no sé, también tiene una filtración o un granizo, le cayó una piedra, le cayó y rompió el techo, se reconstruye. Va a costar dinero, tiempo, energía, puede dañar cosas, el que caiga agua o la humedad, pero bueno, todo se repara. Pero si la base está mala, esa casa prácticamente hay que derrumbarla y volverla a construir. Uno puede hacer apaños. Apaños son ponerle banditas, hacerle arreglos que no van a solucionar el conflicto de base. ¿Ok? O hacer un trabajo mucho más profundo que puede llevar meses de meterte a las bases, modificar las bases de la casa. Generalmente, por ende, hay muchos profesionales trabajando en una base de una casa, desde no solamente ingenieros, arquitectos, topógrafos, hay muchos profesionales y por eso se requieren tantas firmas, ta, ta, ta. Ok. Lo mismo ocurre con el autoconcepto y con la autoestima. Y no es que entonces, si está malo, hay que matar a la persona para que vuelvan a ser. No, no soy tan literal. Es una metáfora para entender la importancia que tienen los primeros años de vida, porque la base en estos conceptos se forman los primeros años de vida. No sé si saben que el cerebro humano crece un 300% en los primeros 3 años de vida. Es decir, el cerebro de un niño cuando nace tiene un tamaño particular y 3 años más tarde va a tener un tamaño 300% más grande del que tiene el día que nace. Y eso es por la cantidad de conexiones neuronales que hacen falta para que el niño aprenda un sinfín de cosas que tiene que aprender a los 3 años. Eso quiere decir que el aprendizaje que tiene en esos 3 años es mucho más grande del que va a tener a lo largo de su vida, porque el cerebro nunca tiene ese tamaño de crecimiento, esa tasa de crecimiento. Antes de los 3 años tiene que aprender a dejar de babear, eh, aprender a comer chupando primero, después tener pinza fina para poder comer, primero recibir comida, morder, deglutir, aprender a caminar, control de esfínteres, y esos son los básicos. Hay muchas otras cosas que tiene que aprender a hablar, ¿sabes? Comprender lo que está ocurriendo a su alrededor, para luego tener ideas propias, luego tener esas ideas propias, entender el lenguaje del que me están hablando para poder codificarlo, o sea, muy complejo.
todo lo que tiene que aprender un niño. Bueno, a la par de todo esto, se va formando su autoconcepto. Cada cosa, cada frase que tú le dices a un niño antes de los 3 años, cada frase, eso automáticamente va a pasar a su inconsciente. ¿Ok? Y va como llenando un rompecabezas de ideas para comprender, porque el niño nace y no comprende qué es esto, no comprende dónde estoy parado, no comprende el mundo a su alrededor. Entonces, por eso tarda a un año o más en poder, a veces un poquito más en poder decir una palabra, porque necesita un tiempo para poder comprender el mundo a su alrededor. Y esa comprensión se basa principalmente en este autoconcepto. ¿Ok? Yo necesito saber quién soy yo para poder comprender lo que me rodea y entender, ok, es que el mundo no comienza a partir de mí, que es el pensamiento original de un bebé recién nacido, de un día de nacido. Poco a poco va comprendiendo que hay otras personas, que están mamá o papá o abuela o cuidadora o nani, o diferentes versiones, hermanos o primos o compañeros o papás a trabajar, o sea, hay otras cosas que funcionan sin mí. ¿Ok? Generalmente la comprensión de que hay cosas que funcionan sin mí la tienen a partir del sexto o séptimo mes de vida. ¿Ok? Todo esto va a ir poco a poco, ir en contra del narcisismo original y normal en la infancia y en la adolescencia también. Diferente, pero también. ¿Ok? Todo esto a qué viene, a que entendamos la importancia, repito, de las bases de los primeros años de vida para este concepto. Entonces, como que recapitulo, cada vez que haya una frase, eso va a este puzzle que yo tuve aquí rompecabezas, como obviamente, puzzle acá en España, acá en el cerebro, ¿ok? Para ir formándome una imagen de que cómo funciona el mundo y cómo encajo yo en ese mundo, que es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿quién soy yo y cómo encajo yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué aporto yo aquí? ¿Qué me aporta a mí el mundo? Son las preguntas de fondo que todos tenemos de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente. Pues puede ser que nunca se lo hayan hecho a nivel consciente. Entonces, en la medida en que yo voy comprendiendo el mundo, voy teniendo ideas propias. Y la manera en que me educan, la manera en que yo crecí, lo que yo vi los primeros 15 años de vida, 12 años de vida, es la comprensión original que yo tengo del mundo. Y mi cerebro asume que el mundo funciona así, que no es la realidad, porque hay otras culturas, otras casas, otras crianzas, pero para mí lo normal fue la mía, que puede ser con más agresión, con menos agresión, con más amor, con menos amor, con, con muchos familiares, con pocos familiares, puede ser sin familiares, o sea, va a variar de persona a persona. Y en función a eso nos vamos sintiendo, ¿ok? Ahí viene la valoración, que son las emociones, que es el autoestima. En función a eso nos vamos sintiendo cómodos o incómodos, vacíos, llenos, felices, tristes, alegres. ¿Ok? Las emociones son alarmas que te van diciendo cómo te estás sintiendo tú en base a cualquier estímulo que venga. Solamente que la comprensión que pueden tener ahora, que ya son adolescentes, que algunos tendrán hasta 18 años, es diferente a la comprensión de un niño de 1 año de vida. ¿Ok? Pero bueno, la valoración emocional sigue siendo un poco igual. Entonces hay un estímulo, ante el estímulo viene una idea, que es el concepto, y luego automáticamente, pero eso es en milisegundos, eh, una emoción que responde a esto. ¿Y esta emoción de dónde viene? Viene directamente, una emoción es una respuesta automática ante un estímulo, no la controlas, viene de manera automática. Entonces, esa emoción viene de aquí, de estos conceptos, o sea, de esta psique. Yo lo llamo que vienen de aquí, pero en el fondo no vienen de aquí, no sé geográficamente situarlo en un espacio del cuerpo, pero vienen de algún lado. Entonces, eh, la, se dice muy fácil, tienes buena autoestima, tienes mala autoestima, pero un niño que ha nacido, por ejemplo, en mi caso, que fui hija única hasta los 6 años, 7 años más o menos, que después tuve 4 hermanos más, para mí fue un golpe muy duro. Sentir que ya no soy la única, la reina de la casa. Yo era la reina de la casa.
y pasé a ser completamente destronada por todos lados. Entonces, claro, eso te puede dar muy duro en tu percepción, incluso a edades tan cortas, sentir que no te quieren igual. Y eso va afectando, bueno, la percepción que tú tienes de ti. Porque ¿por qué me dejaste de querer ahora? Es demasiado corta la edad para comprender, claro, que hay hermanos, el día dura 24 horas, mi mamá tiene que invertirle una cantidad de tiempo para otros hermanos. Es demasiado complejo para un niño tan pequeño. Lo que quiero decir con esto es que todos, sin excepción, tenemos heridas en estas bases. Todos, sin excepción, tenemos esta base con heridas, que llamo yo, que yo llamo heridas emocionales. Para un ingeniero diría con grietas en las bases. Algunas son grietas más grandes, otras son grietas normales. O tú vas a un edificio, a una escalera de cualquier parte del mundo y hay grietas, pero la gran mayoría son grietas normales y esperables por el asentamiento del edificio, ¿no? Entonces, algunas heridas emocionales son esperables y normales. En la medida en que podamos conocerlas, va a ser más fácil entender por qué nos vienen estas emociones ante tales estímulos y cómo reaccionar de una manera más asertiva o adecuada en el contexto en el que estoy hoy y no cuando tenía 6 años, porque estoy en un contexto diferente hoy que tengo 10, 12, 15, 18, 20, 40 o 50 o 60, ¿no? Esa es un poco la importancia de comprender estos conceptos, porque detrás de estos conceptos hay todo un mundo que desconocemos todos, y a veces me incluyo, ¿ok? Porque son muy profundos, y mientras más se conozca, más te conoces tú a ti, y el conocerte te da un poder que nadie más tiene, ¿ok? El poder conocerte conscientemente. Yo creo que siempre hay que aclarar esta diferencia. Te conoces de manera inconsciente, pero inconsciente, pero conscientemente no necesariamente. Bueno, los problemas es que no. Entonces, conocerte de manera consciente te da el poder de poder reaccionar y controlar tus sentimientos, no tus emociones, porque eso no se controla, porque es una respuesta de manera natural, pero sí la idea que se forma en base a ese sentimiento y por ende a esa emoción y por ende tu sentimiento y por ende cómo reaccionas ante eso, ¿no? Poder cuestionar creencias que tenemos todos. Creencias como, por ejemplo, toda mujer tiene que cocinar adecuadamente, toda mujer tiene que casarse y ser madre. Esa es una creencia con la que me educaron, con la que yo no estoy para nada de acuerdo, porque no me gusta cocinar, no estoy casada y no soy madre y no quiero ser madre. Entonces, en mi caso particular, entonces luchar contra esta creencia que estaba tan arraigada a nivel social en mi país, yo soy de Venezuela, yo no sé si aquí en España es tan arraigada, pero en mi país sí. Y además, en mi familia fue muy difícil para mí, muy, muy difícil para mí. Y tuve, bueno, un trabajo intenso para saber qué quería yo, no qué quería la sociedad, no qué quería mi familia, no qué quería mi mamá, qué quería yo. Y luego de saber qué quiero yo, ¿cómo lo comunico sin ser agresiva? No es nada fácil. Lo logré, pero no fue nada fácil. Entonces, esta es un poco la idea de estos dos conceptos, ¿ok? En siguientes videos voy a poner quizás hablar un poco más de cómo afecta esto en la etapa evolutiva en la que se encuentran ustedes y también algunos ejercicios. Y cualquier pregunta, como siempre les digo, pues hágansela llevar al personal de Canales Aprende y pues bueno, buscaremos una manera de que yo, bueno, les responda de alguna manera. Gracias. Hola nuevamente. Continuando hablando del tema de la autoestima, vamos a hablar de las repercusiones, bueno, específicamente en la adolescencia. Yo creo que la mayoría de estas afectan en cualquier etapa de la vida. Lo que pasa es que la adolescencia es una etapa evolutiva importante. ¿Por qué? Porque es el paso entre la niñez y la adultez. Es ese in-between ahí que no es nada. Oye, es todo al mismo tiempo. ¿Ok? Y que tiene ciertas características. La rebeldía, si bien es incómoda e inadecuada para el adulto, es necesaria en esta etapa. Y que me corten la cabeza varios adultos si me están escuchando. Pero ¿por qué es necesaria? Porque la adolescencia es la etapa que te permite conocerte ya no como niño, sino como un preadulto.
que te permite empezar a colocar límites y diferenciarte de tus referentes hasta ese momento. Tus referentes pueden ser tu mamá y tu papá, pueden ser tus abuelos, pueden ser tus tíos, pueden ser cuidadores, maestros. Cada quien tendrá sus referentes y cada quien sabe cuáles son sus referentes. Pero la adolescencia es una etapa que te permite diferenciarte. Aproximadamente hasta los 9 años vemos a nuestros referentes como héroes, que lo saben todos y necesitamos que nos resuelvan absolutamente todo. Ya va viviendo una etapa en que ya tú quieres como independizarte. Hay gente que comienza con esto a los 10, hay gente que comienza a los 15, hay gente que comienza a los 18. Esto varía de persona en persona y hay millones de factores que no vienen al caso en este momento profundizar en eso. Pero bueno, que se sepa que en algún momento lo normal, o no sé si la palabra es normal, lo sano, es que te venga como esta espinita de independizarte, de saber quién eres y de poder diferenciarte, lo que yo decía. Y por ende, es que ya no me gusta la comida que tú me haces, es que ya no me gusta vestirme como tú me vestías, es que ya no me gusta ir a pasar vacaciones donde me pasaba antes, es que ya no me gusta, no sé, la carrera que yo quería estudiar, que yo sé que yo quería hacer cuando era más pequeño, o lo que tú quieres que yo estudie, ¿sabes? O en lo que yo soy bueno, sino que me gusta otra cosa, que soy buena para la matemática. En mi caso, yo era muy buena para la matemática y la física, a mí no me veo como ingeniero, me gustaba la psicología. Entonces, bueno, ¿sabes? Es saber quién eres tú y qué quieres hacer tú, ¿no? Eh, entonces, eso es una etapa sumamente complicada. Aunado a esto, además, como si no fuera suficiente, nuestro cuerpo está cambiando prácticamente todos los días, porque estamos pasando de tener esta estatura a tener la estatura que van a tener ya cuando sean adultos. Yo tengo esta estatura desde que tengo 12 años. Entonces, bueno, unos van a tener una estatura muy alta, otros no, porque el estirón se pega en diferentes edades y va a depender del sexo, del género y de muchos otros factores. ¿Ok? Aunado a que empiezan efectos, o sea, te crecen los ojos, te salen espinillas, el pelo se vuelve loco, las manos están como, los brazos están mucho más largos de lo que debe ser, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos cambios físicos y detrás de esos cambios físicos hay cambios hormonales y biológicos detrás que alteran aún más mis emociones. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que no es fácil atravesar por todo esto estando solos. Y la idea es buscar el apoyo de las personas que te rodean, que te aprecien, que a veces son otros compañeros, amigos, a veces son familiares, a veces es una mezcla, a veces es un profesional, a veces es una mezcla, nuevamente, de todo un poco. Entonces, ¿en qué influye poco tener un autoconcepto y una autoestima sana, sin poner juicios de valor? Buena, mala, alta, baja, puede variar. Sana. Te ayuda. Lo primero es en la confianza en ti, no en la confianza en que voy a salir, que la universidad me va a aceptar, que aquella novia me va a querer, que mi amiga me va a invitar, que la fiesta, nada, ¿sabes? La confianza en ti, ¿sabes? En que tú tienes las habilidades para enfrentarte a lo que hagas, a lo que la vida te va a poner delante y lo que tú quieres. Que si tú quieres estudiar, no sé, física nuclear, tú vas a tener las habilidades para lograrlo y si no, vas a tener las habilidades para enfrentar el rechazo y la frustración que te va a generar no poder entrar a esa carrera que tú quieres estudiar. Que si lo que tú quieres es no estudiar, sino irte directo a una profesión, ¿sabes? Y quizás hacer un curso, irte a una profesión, pues saber que tú tienes las habilidades para ello y si no, vas a tener las habilidades para aceptar el rechazo y además vas a tener las habilidades para poder comunicarlo de manera asertiva y hacer que te respeten. Porque a veces hay padres o familiares que no aceptan esto, no les agrada mucho. Entonces, eso es lo primero. Saber quién soy y cuáles son mis valores y mis logros me ayuda a confiar en mí. Mucha gente deposita la confianza en que la otra persona no te traicione, en que me mintieron, en que saqué buenas notas en el colegio, que influye, pero no lo es todo. Eso es el punto número uno. Mientras más confíes en ti, menos te atemoriza el entorno porque sabes que tienes las habilidades para lidiar con el rechazo, con la frustración,
con que no te aceptaron, ¿sabes? Todo esto, y que y si me caigo, y si no llego, y si no me invitan, y si me hacen feo, y si me hacen bullying, y si se burlan de mí, y si se burlan de la ropa que tengo, y si se burlan del pelo, pues es saber que tú vas a poder lidiar con esa burla. ¿Te va a ser incómodo? Sí. ¿Va a ser frustrante? Sí. Pero tú vas a poder lidiar con eso. Otra cosa es relaciones interpersonales. La adolescencia es el inicio de las relaciones interpersonales. Y no es que de niño no las tengas, evidentemente sí. La vida social de mi sobrino de 4 años es superior a la mía, que tengo 43. Pero su vida social está controlada por sus padres, ¿no? Sus padres le dicen, deciden a qué piñata lo llevan, a qué piñata no lo llevan, o fiesta infantil lo llevan, si lo llevan a qué colegio lo meten, a qué colegio, o sea, si le dejan compartir con tal compañerito o no fuera del colegio, ¿sabes? Si ponen una queja en el colegio porque no quieren que esté con tal persona y piden que lo cambien de salón, su vida social está controlada. A partir de los 11, 12, tú tienes una vida social que depende de ti. Tú decides si quieres compartir o no con tal persona, qué quieres hacer fuera de la hora de colegio, para dónde quieres ir, a dónde no quieres ir, dónde quieres pasar tus vacaciones, dónde no las quieres pasar. Tú tienes control de tu vida social y por ende de qué tipo de interacciones quieres tener, más profundas, menos profundas, más de fiesta, más de ir al cine, más de leer, qué tipo de interacciones te producen a ti placer y te gustan. Por ende tienes más control. Entonces, el conocerte a ti te permite, uno, saber qué te gusta, porque si tú no eres de ir de fiesta, pero te vas a sentir incómoda si interactúas ya no te de fiesta. Si no te gusta leer, te vas a sentir incómoda si interactúas en un club de lectura o analizando una película o haciendo cosas como más profundas. Tienes que saber qué te gusta a ti para saber cómo te gusta interactuar. Mientras antes lo sepas, menos experiencias incómodas tienes a lo largo de tu vida. Eso no es fácil saberlo, pero la adolescencia es como la sala de experimentos. Te permite ir experimentando. ¿Ok? Eh, por otro lado, te permite, o sea, el saber quién eres te ayuda a comunicarte de manera un poco más asertiva. A veces no es fácil decirle a un papá, mira, lo que pasa es que yo no quiero ir para la playa contigo, ¿sabes? Es que yo no quiero ir, no sé, no quiero que una fiesta para mis 15 años, para mis 16, yo lo que quiero es irme de viaje. O yo lo que quiero es que me compres no sé, un ordenador porque quiero hacer tal cosa con este dinero. Pero la idea es poder decirlo sin ser agresivo. Y el conocerte a ti mismo te ayuda, créeme que ayuda en ese aspecto. ¿Ok? Otra parte que ayuda es la toma de decisiones. En la adolescencia hay que tomar un sinfín de decisiones que no es que va a definir el resto de tu vida, eso es mentira. No tiene por qué definir el resto de tu vida, pero sí definen el inicio del resto de tu vida. ¿Ok? Por ejemplo, tienes que decidir, ¿sabes? Si quieres hacer bachillerato o no, ¿sabes? ¿Qué tipo, o sea, qué actividades extracurriculares quieres hacer, si tienes pareja o no, qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar o no vas a estudiar? ¿Vas a hacer un FP o te vas directo a una formación más corta para trabajar? ¿En qué quieres trabajar? ¿Te mudas o no te mudas? ¿Te quedas viviendo con tus padres? ¿Qué estilo de ropa quieres? ¿Qué estilo de música te gusta? O sea, hay muchas decisiones importantes que se tienen que tomar en estos años. Entonces, la capacidad para conocerme me ayuda a tener un criterio propio para la toma de decisiones, porque lo ideal es que te satisfagas a ti, porque es imposible tener a todo el mundo contento, es imposible tener a tu mamá contenta, a tu hermanito, a tu pareja, a tu mejor amigo y a tu profesor, eso es imposible. Alguien tiene que estar en descontento. Entonces, como alguien o varias personas tienen que estar descontentas, lo importante es que estés contento tú, que estés satisfecho tú con la decisión. Y el malestar que generes en el afuera, eso es conflicto de los demás. El malestar que le generes a tu mamá o a tu papá, eso es problema de ellos. Sus emociones, su responsabilidad, su tema a trabajar. Tus emociones, tu responsabilidad, tu tema a trabajar. Para mí, todo esto, invertir tiempo en hablar, o sea, en conocer esto, es trabajar en tu madurez emocional. A los 18 años se asume que hay una madurez legal. Adquirimos derechos legales por ley. Y se asume que el cerebro termina de desarrollarse entre los 19 y los 20. Ahí tenemos una madurez neuronal.
y que el cuerpo está como tiene que estar aproximadamente a los 18. O sea, adquirimos una madurez biológica, pero la madurez emocional se adquiere a la edad que sea, cuando tú decides invertir tiempo y energía en conocerte. Eso puede ser a los 15, a los 12 o a los 60. Da igual. Conozco más de un adolescente que tiene 40. Tiene edad cronológica de 40, madurez biológica, madurez neuronal, pero emocionalmente funciona como un adolescente de 15 años. Eso ocurre con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque no se invierte el tiempo necesario en conocerte. Y como no nos conocemos, no sabemos qué herramientas utilizar para lidiar con nuestras emociones, si es que las podemos identificar, porque algunos ni las pueden identificar. Entonces, de ahí la importancia de este espacio. No los molesto más, creo que esto está muy largo, así que nos vemos en el siguiente video. Una de las grandes preguntas que me hacen mis pacientes cuando yo les hablo de autoestima, autoconcepto, es, ajá, todo muy lindo, pero ¿cómo hago yo eso? O sea, todo eso que tú planteas en la teoría, que está muy lindo, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo yo trabajo con eso? Y yo asumo que es un poco lo mismo que están pensando ustedes, como que todo está muy lindo en la teoría, ajá, muy bien, todo muy chévere, pero ¿cómo yo hago eso? En mi país se dice, ¿cómo se come eso? Cuando tú tienes un plato de comida muy lindo y muy armado, pero de estos que son estas hamburguesas inmensas, las hamburguesas de calle que son súper grandes, ¿cómo yo me como eso? Creo que de ahí viene el refrán, pero bueno, no importa. Punto es, por eso pensé un poco un ejercicio que lo he sacado de ejercicios que yo envío a mis pacientes, pero un poco como adaptados, ¿no? Yo siempre he dicho que la gran herramienta que yo siempre recomiendo utilizar es escribir, por varios motivos. La primera es gratuita. La segunda, la puedes usar en el tiempo que te quede libre. O sea, no es que se tenga que hacer a las 3 de la tarde, cuando tú puedas, en el tiempo libre. Tres, en tu frecuencia. Hay personas que necesitan o que se sienten, digamos, más atormentadas o tienen como más dificultades emocionales y necesitan hacer esto como con más frecuencia. Pero hay personas, o sea, sobre todo en la adolescencia, que hacer esto quizás una vez al mes es suficiente, ¿sabes? O sea, tú lo puedes a tu ritmo. Cuarto, escribir tiene la gran ventaja de que te permite votar lo que está aquí. ¿Ok? Lo que está aquí en el cerebro tiene una capacidad limitada. Tenemos la creencia de que el cerebro tiene la capacidad ilimitada y no es real. Llega un momento en que el cerebro se embota, ¿no? Se satura de información. Y cuando se satura de información, deja de producir pensamientos conscientes, soluciones a conflictos, ver opciones. Entonces, votar o drenar se hace, que yo sepa, de dos maneras, hablando o escribiendo. Hablar, pues casi siempre dependemos de que haya alguien, a menos que tú seas como yo, que hablas con el espejo, que para mí ha sido una excelente herramienta. Escribir es una manera de botar la información. Y al sacarla del cerebro, estamos haciendo espacio en el cerebro. Imagínate que el cerebro es una caja que ya cuando se saturó de información, se saturó. Que a veces dormir y descansar es el momento para que el cerebro procese esa información y baje, como las pilas del móvil, ¿sabes? Pero la batería del móvil, pues. Pero escribir es una manera, sobre todo cuando la información es excesiva y los recursos normales y naturales como el descanso no son suficientes. Quinta, releer lo que escribí es un pequeño engaño que le haces al cerebro. Cuando tú estás pensando, el cerebro sabe que esas ideas fueron producidas por ti y es inevitable meterle emociones propias, lo que tergiversa la información y no lo ves de manera objetiva. Cuando lo lees, el cerebro no le queda claro. Conscientemente tú sabes que eso lo escribiste tú, pero inconscientemente eso no queda muy claro. A la psique, o sea, no a la psique, al cerebro no le queda muy claro. Entonces, puede ser un poco más objetivo al leer esa información y te es más fácil cuestionarla y criticarla. Pero yo, ¿por qué pienso esto? Pero yo, ¿por qué dije esto?
pero yo porque repito la misma palabra en todas las oraciones que escribo, pero porque yo siempre digo lo mismo, o sea, poder cuestionarlo desde la afuera. Así como alguien cuando te escucha se da cuenta de cosas que tú no te das cuenta, cuando tú lo lees, tú te puedes dar cuenta de, y la idea, te puedes dar cuenta desde errores ortográficos, que es lo menos relevante en este caso, ¿sabes? Sino de esto, o sea, las repeticiones. Entonces, yo voy a compartir pantalla con la pizarra porque hay algunas preguntas ahí que anoté, pero bueno, las preguntas, estas son ideas, ¿ok? Yo les recomiendo hacer, por ejemplo, una pequeña carta hacia ustedes, dirigida a ustedes, donde pongan logros y éxitos personales, cualidades personales, es decir, las fortalezas, pero también sus debilidades, porque conocerse implica saber cuáles son sus debilidades para poder apoyarse en las fortalezas que tienen para poder mejorarlas. O, si se puede, cómo darles la vuelta. ¿Ok? Desafíos, situaciones difíciles que has logrado superar y metas y aspiraciones. O sea, el ejemplo que voy a utilizar es conmigo. Voy a recordarme de mi yo cuando tenía, no sé, 18. Entran por ahí, por graduarme de bachiller. Entonces, logros y éxitos personales. Evidentemente, si tú me hubieses preguntado en aquel momento, lo único que te hubiese dicho es que era muy inteligente. Porque en mi cabeza, mi única fortaleza era mi inteligencia. Yo sé que hoy en día que sé que no es real, pero bueno, hoy en día sé que además, como éxito personal, yo hago vínculos profundos. O sea, logro mantener relaciones de amistad profunda porque soy buena amiga, porque me preocupo por los demás, porque tengo esto de poder apoyar a los demás cuando creo que me pueden necesitar. Y eso genera un vínculo, ¿ok? Porque sé escuchar, porque soy buena escucha. Yo creo que eso me ha ayudado después en mi carrera, pero yo soy buena escuchando y abriéndome, porque sé dar consejos, o sea, sin que se vea como agresivo, y eso lo tengo de manera natural, recordándome, no, de cuando yo era más adolescente. Lo hago de manera natural. Pues tiene que ver con cualidades personales, fortalezas personales. Soy una persona leal, soy una persona que amo la música y me comunico también a través de la música y sé bailar muy bien. Entonces, son cosas que tengo, cualidades que tengo. Debilidades, suelo ser impulsiva cuando algo me da demasiada rabia. Y cuando algo me da demasiada rabia, yo hablo desde la tapa de la barriga y entonces digo cosas que son muy hirientes y muy duras. Muchas no son reales, no son verdad. Y luego me cuesta echarme para atrás, ¿sabes? Como que recoger eso. Y bueno, porque eso ya genera un daño en el otro. Entonces, ¿qué he aprendido yo? Cuando estés molesta, silencio sepulcral. Y si puedes si puedo alejarme, mejor. Físicamente, me voy a otro lugar. Me calmo, me tomo el tiempo que necesito, que a veces media hora, a veces es una semana. El tiempo que yo necesite para calmarme, para poder hablar, sin agredir y sabiendo lo que estoy diciendo, poder mantener mi punto y lo que me molesta, tomando en cuenta también que no siempre tengo la razón, que puedo cometer errores. Esas cosas que no son, para mí no ha sido fácil. Desafíos. El primer gran desafío que yo recuerdo era muy pequeña, los celos hacia hermanos y primos menores. Entonces, bueno, para mí no fue fácil. Y lo pude lograr superar teniendo como 9 años, 10 años, más o menos. O sea, darme cuenta de lo inadecuado que era. Pero bueno, yo creo que hablaba, hoy en día creo que habla de una madurez emocional que había en mí, porque yo invertía mucho tiempo en intentar entender. No era suficiente como para mejorar mi autoimagen, porque mi autoimagen era fatal, pero sí suficiente como para mejorar los vínculos que yo tenía con los demás. ¿Ok? Metas y aspiraciones. Bueno, yo siempre de pequeña quería ser profesional en algo, porque eso varió a lo largo de toda mi infancia y adolescencia, varió mucho en al que ser ese algo. Pero trabajar en ese algo y ser independiente económicamente. Pero nunca tuve el sueño de casarme y tener hijos. Y eso es algo que socialmente se me metió y que luego yo, como a los 20 largos, recupero y eso no eran metas y aspiraciones mías adolescentes. O sea, que no era lo que venía de mí de manera natural.
Y luego como a los 17, 18, más o menos que decidí que yo quería estudiar psicología, pues yo me veía como psicoterapeuta y manteniéndome de esto. No, que el trabajo va a ser online, eso no estaba en aquel momento en la palestra. Hay muchas cosas que han cambiado, pero bueno, es poder saber que tú quieres esto y no siempre lo vas a poder hacer de esta manera, pero lo puedes lograr de alguna manera, ¿sabes? Yo quería ser bailarina, pues eso no se pudo. O sea, no se pudo porque me gusta bailar y soy medianamente buena, pero tampoco el nivel profesional, tampoco para tanto. Entonces, bueno, es adaptarme a, bueno, hago zumba, me metí en un coro, en la parte de baile, o sea, a nivel no profesional, hago cosas que me permitan conectarme con la música, porque para mí es importante, pero aceptar la frustración de que no puedo ser bailarina, ¿sabes? Em, esto, invertir tiempo en esto, que lo pueden hacer perfectamente, les va a ayudar a conocerse y van a ver mejoras en sus relaciones interpersonales y en cómo se sienten. ¿Ok? Pueden incluso agregar nuevas preguntas. Por ejemplo, yo hago un ejercicio de identidad y a veces la identidad comienza por ¿qué tipo de música te gusta? ¿Por qué? ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Por qué? ¿Qué tipo de libros lees? ¿Por qué? ¿Qué tipo de amigos, de personas te gustan? ¿Por qué? O sea, el saber el por qué es lo que te ayuda a conocerte. O sea, es muy fácil decir, me gusta la música, las películas de suspenso, que en mi caso siempre me han gustado. Pero el tema es el por qué. ¿Ok? Y es que a mí me gusta el sentir que no sé y el poder saber al final. Me gusta la sensación de que mi vida está en peligro, pero con la certeza de que no es real. Yo me identifico con los protagonistas, pero yo estoy cómodo en mi sofá. Tampoco pongo mi vida en peligro. O sea, entender el porqué, y además la adrenalina, ¿no? Que genera, que para, me gusta la sensación, me da una sensación agradable para mí. Entonces, saber esas cosas los ayuda. ¿Ok? Espero que puedan invertir tiempo en esto y, bueno, cualquier pregunta o duda, hágasela llevar al equipo de Canarias Aprende a ver cómo pues tú puedes llegar a mí. Dejo de compartir pantalla para despedirme. Hasta luego, nos vemos en el siguiente video.